están todos los cabos atados de las presentaciones sorprendentes. Normalmente no, de hecho nunca presento a quien va a hablar, porque me apetece que os llevéis la sorpresa y por eso me invento alguna milonga, sea de hablando del coco, sea hablando del 20 de febrero. Pero a Daniel sí que me apetece, porque aunque él cree que me ayudó menos de lo que realmente me ayudó cuando arranqué este Mechacucha. La primera vez que empecé a pensar en organizarlo, no le conocía personalmente, nos contactamos por Facebook o algo así, o algún blog, hablamos y un poco el proyecto arrancó de la mano. Luego, bueno, no voy a hablar de porcentajes, pero digamos que me ayudó mucho más de lo que él dice que me ayudó a arrancar. Así que me hace ilusión que salga aquí y de hecho es que ya era hora de que subiese al estrado Dani. Daniel. Bueno, gracias por aguantar hasta el final. Yo soy Daniel y he venido a hablaros de lo que más me apasiona, que es sencillamente pintar. Yo llevo toda mi vida pintando, desde que era pequeño. Pues bueno, mis padres vieron que me gustaba y nunca me han faltado los cuadernos, los lápices, las acuarelas, la tinta, las academias. Yo recuerdo, tendría como unos 12 años más o menos, ¿no? En clase de historia nos pusieron un documental y recuerdo ver unos cuadros de pintura renacentista. Y de repente me di cuenta de que no había líneas que definieran las formas, sino que eran manchas de color que te aportaban un realismo brutal. Entonces, yo estaba pilladísimo, imaginaos el resto de la clase durmiendo, tirándose bolas de papel y yo flipando mirando la imagen. Entonces empecé a darme cuenta de que para mí la pintura era algo más que simplemente, bueno, pues ver dibujos o ver cómics, ¿no? Para mí la pintura era algo que llevaba dentro. De alguna manera empecé a entender que, bueno, poco a poco, cuando iba pintando, veía que la pintura era algo casi terapéutico para mí. En algunas fases de mi vida, bueno, pues por motivos profesionales, laborales y demás, me he ido alejando de la pintura, no he podido pintar lo que hubiera querido, con la necesidad que hubiera deseado. Y cuando volví a ella me daba cuenta de que incluso a nivel físico notaba que era algo que llevaba dentro, ¿no? Así que poco a poco la pintura fue formando parte de mi vida. La pintura me ha enseñado una cosa muy importante, que es aprender a gestionar el error. Cuando la gente me pregunta, oye, es que yo quiero aprender a pintar, tú puedes aprender técnicas, puedes aprender un montón de cosas sobre la pintura, pero lo más importante es aprender a gestionar el pequeño margen de error, o mayor margen de error que te puede dejar la técnica que vas a manejar, ¿no? Yo, por ejemplo, uso tintas, acuarelas y demás, entonces ese pequeño margen de error que te deja, pues tienes que aprender a gestionarlo, porque siempre va a pasar algo. No es que pueda, es que va a pasar. Vas a cargar el pincel con un poco más de pigmento de lo que tú pensabas, el papel está más inclinado de lo que tú creías, más agua, menos agua, o un pájaro con buena puntería. Siempre va a pasar algo, ¿no? Entonces tienes que aprender a estar alerta para gestionar eso. No sé si conocéis las teorías de Ken Robinson, que habla del elemento, que más resumiéndolo mucho es esa sensación que tienes cuando haces lo que más te apasiona y de repente parece que el mundo desaparece, que el tiempo no existe o vuela, no sabes muy bien cómo definirlo, porque estás haciendo lo que llevas dentro, ¿no? Bueno, pues a mí eso a veces me pasa cuando pinto. En ocasiones cuando pinto, aunque tenga el papel en blanco, el lienzo en blanco, da igual, no sé, de alguna manera yo como que veo el cuadro ya terminado, es una cosa un poco difícil de explicar, pero parece que la mano va sola, ¿no? Y va pintando justo lo que yo quiero que salga. Y aprender a identificar esta sensación mientras estoy trabajando, mientras estoy pintando, ha sido muy importante, porque la primera vez que fui consciente de ello, estaba preparando un cartel para un concurso y lo gané. La segunda vez estaba preparando un cómic para un concurso de cómics y tuve una mención especial. Entonces dije, bueno, aquí esta sensación parece que me está diciendo algo importante, ¿no? Entonces, aprender a identificarlo, como os digo, ha sido muy importante para mí porque no siempre que me pongo a pintar, evidentemente, llego a estar en ese estado, no sé cómo definirlo, pero sí que aprendes a acercarte, ¿no? A rodearlo, a de alguna manera estar cerca de eso y saber que estás produciendo algo que es superior a la media del resto de tu trabajo. Por otro lado, pintar, a ver si pasa. Por otro lado, pintar es una forma de contar historias y eso también a los que pintamos es muy importante porque te obliga a cuestionarte prácticamente todo, ¿no? Te tienes que posicionar, tienes que pensar qué es lo que vas a contar, cómo lo vas a contar, si la gente va a entender lo que tú quieres contar exactamente. Entonces, es un ejercicio de introspección muy interesante y a veces un poco difícil. De hecho, cuando expones tus obras, yo he hecho un par de exposiciones,
es una sensación un poquito rara, ¿no? De alguna manera no solo expones tus cuadros, sino que también te expones tú mismo. Y bueno, tú sabes que cada cuadro, cada obra tiene bueno, pues algún recuerdo, algún secreto tuyo, y tienes ese absurdo temor a que los cuadros hablen y cuenten cosas, y bueno, pues es una sensación un poco rara, la verdad. Por otro lado, pintar me obliga pues a ser muy observador, ¿no? A estar siempre mirando, observando, a tener el cerebro imaginándose que está pintando lo que estoy viendo. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, cuando pinto ciudades o calles, bueno, luego la gente cuando ve el cuadro a lo mejor dice, pues qué bien has hecho, yo qué sé, este reflejo, esta sombra, lo que sea, ¿no? Te valoran la belleza de lo que están viendo, y tú dices, pero si estaba ahí, está en la calle. No, te llama la atención que otros a lo mejor no lo vean cuando pasan a diario por una calle que tú has representado en un cuadro, y sin embargo el cuadro sí que se valora, ¿no? Es un fenómeno bastante curioso. El pasado octubre me animé a participar en un hashtag que se usa en Instagram, que es el Inktober, que consiste básicamente en hacer una ilustración a tinta cada día del mes de octubre, simplemente con el único objeto de, bueno, de compartir y de mejorar un poco la técnica de dibujo a tinta. Y la verdad es que me enganchó tanto, me gustó tanto el tema, que desde el día 1 de enero he empezado con mi proyecto 365 de hacer un dibujo a tinta o como sea, da igual, todo el año 2015. Y bueno, publicarlo en redes, con lo cual te supone también un mayor esfuerzo, ¿no? Para que la gente lo vea. Bueno, no es algo tan personal, sino que es algo para que la gente pueda ver, con lo cual, pues como digo, te tienes que esforzar un poquito más. Yo uso un truco de buscar una palabra clave para cada semana, y así hago 7 ilustraciones relativas a un concepto, lo cual también es un ejercicio bastante interesante. Y da igual, ¿no? Hay veces que me dan las tantas de la mañana y no he hecho nada, y bueno, pues es igual. Cojo las acuarelas de mi hijo, los pinceles de Ikea, un cuaderno tirado por ahí, y da igual. Entonces pintar y que todos los días haya un dibujo, una pincelada, ¿no? Dicen que Picasso dijo algo así como que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Y es un poco lo que os decía antes de lo de estar en el elemento, ¿no? Al final, la inspiración no te va a encontrar a ti pensando, sentado en una silla, sino que tienes que buscarla tú activamente, trabajando con pasión, con esfuerzo, y que poco a poco vas encontrando esos caminos que te pueden llevar a ella. Y yo, por suerte, además tengo, aunque ya se ha ido a casa con el niño porque estaba un poco... tengo al lado una persona que me ayuda muchísimo, que me inspira mucho, me pincha, es mi peor y mi mejor crítico, para que cada trabajo que hago intente ser mejor que el anterior, y la verdad es que nunca le agradeceré lo suficiente lo que hace. Y gracias a ella y a todo lo que estoy haciendo en los últimos años, me he podido dar cuenta de que, bueno, que a veces los sueños, aunque puedan parecer muy lejanos, se llegan a tocar, aunque sea por unos minutos, y que en cualquier caso soñar es necesario, y sé que si no llego a ello, al menos voy a estar lo suficientemente cerca como para poder pintarlo.